De esta mañana ya recibimos en nuestro living al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que tiene la amabilidad de acompañarnos. Son varios los temas que vamos a tratar con él. Bienvenido, Chediak. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Y en este año expresidente. Sí, expresidente. Ministro de la Suprema Ministro de la Corte. Suprema Corte. Fueron tantos años que quedé. Muy bien, de todas maneras, forma parte del cuerpo y es interesante, por ejemplo, preguntar, que días atrás usted mantuvo una serie de charlas en el CLAE o algunos encuentros. ¿Es una nueva manera de parte de la Fiscalía de acercar la realidad del Poder Judicial al ciudadano a pie? Yo creo que es notorio que en los últimos años, y ya diríamos 7, 8 años, la Corte ha hecho un gran esfuerzo para darle una cara a la justicia, para poder acercar el Poder Judicial y su funcionamiento a un espectro mucho más amplio que antes. Hemos salido de una suerte de omertá tradicional en donde los jueces solo hablábamos en nuestras sentencias, en donde la percepción además es que solamente 2 de los 3 poderes del Estado tenían cara, lo otro eran unos ministros de la Corte presumiblemente tan viejos como Tutankamón y que nadie sabía quiénes eran. Lo importante para la transparencia, para la integridad y para la rendición de cuentas, que son ejes que trabajamos ahora desde la Secretaría Permanente, desde la Cumbre Judicial Iberoamericana, paso el aviso, Uruguay, luego de que durante 26 años España ha sido la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pasa a ser desde hace 15 días la Secretaría Permanente. Estos ejes los hemos trabajado, el eje de la comunicación con el público, el eje de la apertura del Poder Judicial en su funcionamiento hacia la gente, porque al final de cuentas, al final del día, como dicen los anglosajones, lo que importa es que quien juzga a los jueces, los ciudadanos. Los ciudadanos somos los jueces de los jueces. Por eso también hemos tratado de hacer un esfuerzo para aportar datos al ciudadano, nuestra página web, las conferencias que han llamado tanto la atención con círculos rojos y explicaciones fotográficas, que no se trata, por supuesto, de contender con otro poder del Estado, ni tampoco de hacer una defensa organizada de la actuación de nadie en particular, sino a llegar a la ciudadanía explicaciones de por qué determinadas cosas pasan, porque no existe nada peor para el funcionamiento de un Estado de Derecho, que eso era el eje de lo que hemos hablado en el CLAE, que la falta de transparencia, que el ciudadano, la ciudadana no entienda por qué las cosas pasan. No es una garantía, algún colega español señalaba, no es una garantía de que la percepción ciudadana mejore la transparencia, porque a lo mejor cuando quitamos los velos la realidad es tan mala como el ciudadano pensaba. Pero en Uruguay, que somos en Latinoamérica el país que está percibido como de más alta independencia judicial, en las 3 Américas el segundo, solo Canadá tiene mejores índices de percepción, estamos seguros que la realidad no es tan mala como muchas veces se ve y que lo que hay que hacer es transmitirla y explicarla. Por supuesto, también mejorarla. Bueno, ministro, no digo, porque es interesante lo que plantea a nivel del alcance, ¿no?, del acercamiento con la ciudadanía, que está también, digamos, generando un gran debate sobre los procesos, cómo se dan en nuestro país y que finalmente lo llevan a ustedes a tomar esa decisión de llegar hasta hacer una conferencia de prensa para explicar, sobre todo, además, las diferencias con el Ministerio del Interior. Entonces, también en esa disyuntiva entre un poder, que es el Poder Judicial, y el Ministerio del Interior, los ciudadanos quedamos en el medio, ¿no?, entendiendo poco de cómo se resuelven situaciones como puede ser la de ese hombre que salía del banco y fue rapiñado, y que lo llevó a ustedes a tener que hacer esas aclaraciones. En ese sentido, ¿qué marcó esa conferencia de prensa para también poder ustedes hacer su defensa frente a la opinión pública? Que nosotros, cuando tenemos la posibilidad de allegar a través de los medios de comunicación, es evidente que el Ágora ahora no funciona más, de aquella situación idealizada de ir todos a una plaza pública para informarnos y decidir, no existe, se hace a través de los medios de comunicación. Que hay que explicar el funcionamiento, sobre todo del proceso penal. Por eso tuvimos el honor por la Corte ya hace 10 años de estar en la comisión redactora de este nuevo Código del Proceso Penal, cuya apuesta principal, no la única, pero cuya apuesta principal era transparentar el funcionamiento del sistema. Hoy el sistema
procesal penal uruguayo solamente lo entendemos los especialistas o los periodistas que se han especializado, y el ciudadano común no sabe cómo funciona. Ustedes están además limitados a hacer paneos de los edificios penales, a esperar que alguno de los actores salga, que salga un fiscal, salga una juez, salga un defensor y diga algo de lo que ha pasado adentro, porque lo de adentro es reservado. La principal apuesta es que eso fuera público, que como pasa, y mucha gente no lo sabe, pero desde el año 1989 todos los juicios de todas las materias en el Uruguay son públicos. El problema es que en general no tienen interés periodístico, no tienen interés de parte de la ciudadanía y los medios no van a verlos, pero son públicos, salvo la materia penal, que es la que tiene mayor sensibilidad a nivel de todos nosotros. La apuesta de este código desde hace ya 10 años era lograr que también el proceso penal sea transparente. ¿Cómo se puede transparentar? ¿Cómo se puede publicitar? Hay que permitir la grabación, no salir del acta escrita, salir de la reserva y permitir que, si bien quizá no en tiempo real, porque los edificios no permiten el acceso, no van a permitir, dadas las condiciones económicas en el que el Poder Judicial está, no van a permitir grandes salas de audiencia como vemos en las películas, pero sí la posibilidad de grabar, al menos en audio, el funcionamiento de estas audiencias penales y en algún momento una sala de prensa con un circuito cerrado de televisión para que la prensa pueda seguir también con imagen los juicios que puedan tener interés periodístico, interés para, por ejemplo, los canales de televisión. ¿Para qué? Para transparentar cómo funciona. Luego, por supuesto, habrá protocolos para la defensa de los datos sensibles, determinadas caras deberán ser pixeladas, determinados nombres habrá que poner algún ruido que los borre, pero eso es un protocolo después para la retransmisión. Lo importante es lograr el funcionamiento transparente de la justicia y ahí estamos seguros que se va a entender mucho más por qué en determinados casos alguien sí resulta encausado por rapiña y por qué en un caso aparentemente idéntico, con aparentemente las mismas pruebas, esa persona es procesado por otro delito o incluso es dejado en libertad. Bueno, esto que usted dice y parte de su primera respuesta, que no aludía pero hacía referencia al Ministerio del Interior, genera también que se le pregunte respecto a lo que hay hoy en día en la calle, la sensación que hay en la calle, un divorcio entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Con sensatez, ¿usted cree que hoy en día corren por calles distintas lo que dice uno y otro? Si bien deben perseguir un bien común, hasta el procedimiento de uno y otro puede ser distinto. ¿Hoy se siente que están divorciados del Ministerio del Interior? Los roles son diferentes, sí. Los roles son diferentes. Incluso aquel viejo refrán de la sabiduría popular de la policía con gran trabajo atrapa a los delincuentes y los jueces los dejamos libres, en el fondo y desde la cátedra es casi una descripción de roles, es lo que hacemos. En caso de flagrancia propia o impropia, es decir, cuando se están cometiendo los delitos o inmediatamente después que se cometen, la función de la policía es capturar a esos ciudadanos o ciudadanas que presuntamente cometieron los delitos y recolectar la mayor cantidad de indicios probatorios que se pueda. Luego deben pasar dentro del plazo de 24 horas a la justicia y la función de la justicia es determinar si esas pruebas avalan lo suficiente, en forma suficiente, elementos de convicción suficiente, que esas personas atrapadas son autores de un delito y que podemos encausarlos y luego condenarlos. Esa es la situación. Entonces, eso lleva a que todas las personas, salvo quienes se presentan voluntariamente, son detenidas por la policía y una gran parte los jueces las liberamos por falta de prueba. Esa circunstancia ya provoca un divorcio histórico en nuestras propias actuaciones. Nuestros roles son distintos. Debe existir coordinación. Hay coordinación, pero la coordinación debería ser aún mayor. Y sobre todo, y ahora que nosotros también, como de larga data hacen los políticos, hemos contratado politólogos, hemos contratado consultoras, porque ahora todos estamos en los medios y todos debemos actuar de la forma más profesional posible, conocemos la esterilidad de ese casi deporte nacional de colocar la culpa fuera de nosotros. Es importante asumir que todos tenemos una cuota de responsabilidad y que no es bueno para la ciudadanía ni para el sistema democrático todo que estemos acusándonos unos a otros de haber cometido los errores. Lo importante es que salgan bien las cosas. A veces se advierte que el divorcio puede llegar a ser hasta con el Poder Ejecutivo en general y no tanto con y no específicamente con el Ministerio del Interior, por distintas cuestiones que han ocurrido en nuestro país, ¿no? Mire,
problema también son los roles. Nosotros hemos tenido como Suprema Corte de Justicia, y allí, para señalar que conocemos la frustración, hemos dictado determinados actos administrativos de los cuales estamos absolutamente convencidos, que pensábamos que existía toda la prueba para, por ejemplo, sancionar un funcionario o un juez o destituirlo, y que sobraban las razones para hacerlo, y luego, cuando se articula, como todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no depende de nosotros, que controla la regularidad jurídica de todos los actos del Estado, nos anula el acto. Y uno tiene la primera reacción, dice, ¿pero cómo han hecho esto?, ¿no? La primera reacción es de enojo. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, es el Tribunal Constitucional del Uruguay, es quien controla la actuación regular de los otros dos poderes del Estado, y nada menos en principio que del Poder Legislativo. Y allí, cuando alguna ley resulta que se exorbitó del marco constitucional y nosotros lo declaramos, entendemos, bueno, la reacción emotiva de algunos de los actores políticos al respecto. Lo importante, volvemos, ese es el rol de cada uno. Y en una democracia hay que respetar los roles y hay que, de alguna manera, preservar todo el sistema. Si nos limitamos a lo que en mi época se llamaba la chacrita, si los legisladores preservan la integridad y la dignidad del Poder Legislativo, el presidente y los ministros lo hacen con la presidencia y con cada uno de sus ministerios, y los jueces nos limitamos a preservar la dignidad de la justicia y lo que puede hacer la imagen de la Suprema Corte de Justicia, no estamos avanzando mucho. Todos, la Corte debe también proteger la integridad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo debe hacerlo con los otros dos poderes del Estado. Todos debemos preservar todo el sistema porque todos estamos de paso. Todos somos inquilinos en los cargos. Lo que permanece es el sistema democrático. Entonces, todo aquello que fomente el respeto hacia el sistema democrático y su estabilidad es bueno, y lo que no lo es. Chediak, parte de ese imaginario de que los jueces liberan a los delincuentes que la policía captura, también está sustentado en un Código de Proceso Penal que necesita una renovación urgente. ¿En qué aspectos más ajustados a la realidad actual del Uruguay cree que tienen que llegar esas modificaciones? En lo personal comparto muchísimas de las propuestas tanto del oficialismo como de la oposición. En mi sentimiento debemos volver a lo de Albert Einstein. Si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados. Por ende es muy bueno que todas las fuerzas políticas tengan algunos consensos, porque los consensos son en el sentido de hacer algo distinto, de agregar algo a lo que existe o de modificar determinado tipo de actuaciones. Cuando se habla de modificación de las penas, a mí me gusta cómo, y es un gran comunicador, cómo lo ha planteado el fiscal Gustavo Zubía, que dice es importante ver la letra chica. Las penas en general son adecuadas en el Uruguay. El problema es la letra chica, la modalidad de cumplimiento de las penas. Si bien una rapiña tiene 4 años de mínima, y si es una rapiña agravada, que es la gran mayoría de las rapiñas que se cometen, ya si nosotros 4 sin armas cometemos una rapiña, es una rapiña agravada por la pluriparticipación, y si llevamos un arma es doblemente agravada. Ahí son una mínima de pena de 5 años y 4 meses. ¿Se cumplen los 5 años y 4 meses efectivos? No se cumplen. Si somos primarios vamos a estar en el entorno de 4 años, dependiendo, además, de si tenemos la oportunidad dentro de los establecimientos carcelarios de estudiar o trabajar, porque si estudiamos y trabajamos vamos a tener la posibilidad de redimir 2 días de trabajo por un día de pena, entonces ya vamos a cortar esos 4 años que podrán terminar siendo 3 años y medio en vez de 5 años y 4 meses. Chediak, pero hoy por hoy en la sentencia no se toma en cuenta el porcentaje de reclusos que reinciden una vez que salen de la cárcel. En la sentencia no. Lo que usted señala es muy importante, porque habla de la eficacia del sistema. Tenemos más del 50% de personas que han cometido delitos que reinciden. Eso habla de una baja eficacia en la rehabilitación. Teniendo claro que rehabilitar el 100% es imposible, aunque se ponga en los preceptos constitucionales, son ideales a los cuales uno trata de caminar que nunca se van a lograr. Hay que mejorar enormemente la capacidad de evitar la reincidencia. Quizás sí haya que caminar hacia tener un tratamiento un poco más firme respecto a quienes reinciden.
Los mecanismos ya existen, los mecanismos ya se aplican, hay que tener la conciencia de que debemos mejorar todo, debemos partir de esos consensos y mejorar hacia un avance en la seguridad. Los indicadores del Uruguay, pero eso es un consuelo de tontos, no son malos para la región. No es que seamos desastrosos, ni siquiera el sistema procesal penal actual es desastroso, es viejo. Hay que cambiarlo cumplió ya su ciclo. Pero no es que funcione desastrosamente, ni tampoco todo se va a cambiar una vez que el Parlamento apruebe por consenso determinadas reformas y también entre en vigencia el Código del Proceso Penal. Debemos tener conciencia de que esta situación de aumento de las tasas delictivas, de degradación de los valores, de aumento de la sensación y la realidad de inseguridad que tenemos todos se ha ido dando en un tiempo muy largo y no va a poder ser solucionado inmediatamente. No se debe fogonear las expectativas para no generar después las correspondientes situaciones de enojo porque la realidad no cambió de la manera que todos pensábamos. Entonces, es importante, y así lo ha señalado la doctrina, los códigos no hacen milagros, no operan milagros sobre la realidad. Este doctrino señalaba los milagros los practican los santos y no los códigos. Pero sí es importante proceder en la reforma del proceso penal y aumentar la eficacia del sistema. Cuando decimos la eficacia del sistema es justamente eso. ¿Cuántos delitos de los que se denuncian resolvemos? Más allá de pequeñas diferencias que a veces hemos tenido con el Poder Ejecutivo. ¿Y cuánto es ese porcentaje? Bueno, vieron que a veces, respecto de los homicidios, el Ministerio del Interior dice, no, resolvemos 6 de cada 10. Nosotros decimos, no, se resuelven 5 de cada 10. El hecho es, se resuelve en el entorno de un delito cada 2. Eso no es malo internacionalmente. Las democracias de Europa del Norte, que son en general quienes lideran todo tipo de ranking imaginable, yo las miro con envidia, resuelven en el entorno de 8 homicidios cada 10. Pero eso es nuestra mejor tasa de resolución. Cuando empezamos a bajar en la gravedad del bien jurídico protegido, en la gravedad del delito y vamos a las rapiñas, allí estamos en el entorno del 5 o 6% de las rapiñas denunciadas resueltas. Es decir, 94 o 95% de cada 100 rapiñas no son resueltas y sus autores no son encausados penalmente. Allí hay un problema de eficacia del sistema. No es tanto entonces la pena de la rapiña que es adecuada, sino que no logramos resolver, y no logramos, yo digo, los 3 poderes del gobierno, no decir, no, la policía, no, los 3 poderes del gobierno no damos una respuesta eficaz de tal modo de que ese porcentaje que es bajo, no bajo para la región, pero sí bajo para nosotros, no mejore. Entonces es importante la modalidad concreta de aplicación de las penas, la sensación de la eficacia del sistema que el potencial delincuente tenga. Si el potencial delincuente tiene la sensación de que el sistema es ineficaz, ya ahí tiene un sentimiento negativo, le estamos dando una señal negativa respecto a lo que le puede pasar. Las señales son importantes. Cuando se hace algún tipo de aseveración dogmática respecto de las penas y la eficacia para reprimir delitos, o de las penas y el eventual desconocimiento de quienes puedan cometer delitos respecto al Código Penal, porque dice, bueno, no son abogados, no tienen determinado conocimiento, hay que ir a lo básico, a qué tipo de estímulo vamos dando. Es obvio, y todo lo hemos vivido, que si los televisores de plasma o LCD de alta definición de 45, 50 pulgadas, los rebajamos 50%, se van a vender más televisores. Porque eso lo hemos visto y todos hemos ido al supermercado. Lo que se escucha en la opinión pública muchas veces es que hay más garantías para el delincuente que para la víctima, en definitiva, por el sistema que se ofrece. Que no logra desestimular, en definitiva. Entonces, al final, eso es lo que genera el encono lógico, sobre todo de las personas que han padecido una situación de violencia, ¿no? O de una rapiña violenta, o de un allegado. En ese sentido, creo que queda claro el punto de Chediak. Definitivamente hay que revisar un montón de cosas en coordinación con los restantes poderes del Estado. Hay que revisar, pero yo quiero, para empezar, coincidir con su diagnóstico y con quienes piensan así. El sistema procesal penal está pensado para darle garantía al ciudadano que pueda estar acusado de delito. Los principales derechos humanos comprometidos en un proceso penal son los de quien está acusado, que es aquel que puede perder un bien tan preciado como su libertad ambulatoria.
Luego, es importante también proteger los derechos de las víctimas. Este código avanza hacia el reconocimiento de la víctima. Hoy la víctima, más allá de dar su declaración o su denuncia, también. la reparación a las víctimas, la participación en el proceso de la víctima. Hasta las garantías. El derecho a ser oído, que puede ser un desfogue, pero el derecho a ser oído, dice, ¿cómo en este proceso, una vez que comienza, me tomaron la declaración, yo no me entero más nada? No me avisan, el rapiñado fui yo y nadie me dice nada, nadie me avisa si lo van a encausar o no, cómo viene la cosa, nadie me da una explicación. En el nuevo proceso penal se prevé que la víctima con su abogado pueda estar presente en las audiencias y pueda hablar, no ella, pero pueda hablar su abogado, ministro, antes que el fiscal acuse. Que me escuchen. Ministro, el nuevo Código Penal para el 2017. 1 de febrero. En el estado actual de nuestra legislación, sí, el Parlamento originalmente había planteado que entrara en vigencia el 1 de febrero del año 2017 la totalidad del Código. Lo estamos haciendo a la uruguaya. Lo que pensábamos quienes escribimos el código que debía llevar en su aplicación 2 o 3 años, es decir, que deberíamos empezar a contar con los fondos 2 o 3 años antes de la fecha y allí organizar los concursos para, por ejemplo, contratar más defensores de oficio, para tener nuevas sedes donde hacer las audiencias, ir preparando todo el aparataje tecnológico para grabar las audiencias, no se ha dado aún. Todavía no hemos recibido el dinero. Con presupuesto cero. Estamos con presupuesto cero y el tiempo que se va consumiendo. No hay hojas en algunos juzgados. Lo que proyecta es muy ambicioso, teniendo en cuenta la realidad actual. El problema es, el dinero aún no ha llegado y el tiempo se va consumiendo. Claro. En realidad, para lo que son los tiempos de implementación de una reforma procesal penal, el 1 de febrero del año 2017 es pasado mañana. Bueno, entonces, debemos, si hay consenso político, llegar a tener lo antes posible los fondos, eventualmente prorrogar, aunque sea parcialmente, eso trae problemas, prorrogar la entrada en vigencia del nuevo código y hacerlo bien. Esta reforma lleva al menos desde el año 2005. Quien plantea la comisión redactora de las bases del nuevo Código del Proceso Penal fue el ministro Díaz, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Sí. Mire el tiempo que ha pasado. Ahora, después de 10 años, lo tenemos que hacer bien. La aplicación de la reforma debe ser bien hecha. No podemos ir hacia una frustración por mala implementación o por falta de dinero. Che, de aquí si no seguirá rigiendo la máxima de Albert Einstein. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en esta...